Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos por televisión y por radio en este momento, por Radio Show y por Canal 9 Norte Misionero en vivo, porque no es casual en un horario como este que nosotros tenemos, pero tenemos una persona que para nosotros creemos que es muy valiosa para la Argentina y muy valiosa para los que menos tienen. Y nos gustaría mucho charlar con él en este momento. Vamos a hablar con Juan, que es abogado. Tiene 35 años, también estudió Ciencias Sociales y es un muy buen profe y trabajador incansable por lo que menos tiene. Buenas, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto. ¿Cómo te sentís acá en Misiones? ¿Te están recibiendo bien? Pues a mí me dijeron que Cacho Bárbaro lo único que da mandioca frita para comer, porque dice que ellos los tabacaleros solo mandioca comen. ¿Es cierto eso? No, es una fake news. ¿Sí? ¿Pero te atienden bien? No, me tratan muy bien, estoy muy contento. Misiones es una provincia hermosa y ese es uno de los rincones de la patria que los pibes de todas las barriadas de las ciudades grandes deberían conocer, ¿no? Porque es muy difícil defender lo que uno no conoce y lo que uno no ama. Y para que podamos defender la patria entre todos, para que podamos defendernos de esta ofensiva que hay hoy sobre los recursos naturales, sobre el bienestar de nuestros pueblos, hay que conocer también estas maravillas que tenemos y que a veces en la vida suburbana del conurbano bonaerense o del conurbano de Rosario parece que es otro país, ¿no? Así que cada vez que vengo acá cargo las pilas con ganas de pelear para que otros también puedan disfrutar esto. Juan, a ver, para que la gente te conozca, vos empezaste a militar a los 18 años. ¿Dónde empezaste a militar a los 18 años? ¿En qué sector político? Mira, yo en política partidaria hasta hace 4 o 5 meses. ¿Nunca estuviste? Nunca estuve. Y yo soy de la generación del que se vayan todos. O sea, en el 2001 estaba en una situación similar a la de ahora, ¿eh? Tiene algunas diferencias que si querés después hablamos, pero una situación similar a la de ahora, donde un montón de pibes y no tan pibes, que teníamos 16, 17, 18 años, de sectores medios, y las barriadas populares de las grandes ciudades, bueno, no daban más, y salieron a exigir un cambio de modelo económico, que fue lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre en la Argentina, y a partir de ese momento mi destino se fue cruzando con el de los más pobres, que irrumpían en las ciudades con sus carritos y sus bolsones de cartón, de decenas de miles, con los chicos a cuestas, para ganarse con el sacrificio de su laburo y revolviendo la basura de los que teníamos un poquito, el pan cotidiano. Y eso a mí me impactó, me interpeló, me conmocionó y empecé a trabajar en la organización de los cartoneros y de ahí en adelante seguí ese rumbo hasta hoy. Juan, vos sabés que vos venís de una clase social media alta, no sos de... A ver, y cuando vos venís de una clase social media alta y te empezás a involucrar con esta gente, convivís con esta gente, con el que menos tiene, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? Primero un proceso de aprendizaje, ¿no? Y empezar a trabajar la humildad, pero por ahí en un término, no en el uso tradicional del término, una humildad con los humildes, que es distinta a ser mansito y tranquilo. Yo siempre fui muy de combate, pero aprendí a escuchar a personas que hablaban en ese momento en una jerga que para mí era difícil de entender y que para esos compañeros era difícil de entenderme a mí, y aprendí un poco a hacer un rol de traductor, ¿no? Entre las periferias y el centro. Y después a valorizar la austeridad y la humildad de vida como un valor, no solamente como una carencia, sino como un valor, ¿no? Que no es una reivindicación de la miseria, pero sí de la austeridad y la simplicidad en la vida, de no querer vivir como un jeque árabe.
Juan, en lo personal, lo que uno entiende y lo que uno ve, y te voy a pedir que me analices un tema específicamente, que vos lo podés analizar mejor que cualquiera de nosotros, es este índice de pobreza que tenemos, salió el INDEC hoy, que es superior al de la UCA todavía, y que uno no entiende por qué camino vamos. Yo creo que vamos a una catástrofe social, porque el índice de pobreza por ingresos, que según el INDEC está alrededor del 32%, es decir, un tercio de los argentinos sumergidos en la pobreza, datos que solamente fueron así en el periodo de crisis 2001-2003, oculta otras pobrezas, otras degradaciones que tienen que ver con la vida urbana, con 7 millones de argentinos que viven sin agua, luz ni cloacas en condiciones regulares, es decir, que además de no tener los ingresos suficientes para alimentarse, una cotidianeidad de precariedad absoluta, de un campo que, salvo acá en la provincia de Misiones, donde todavía el colono resiste, está totalmente vaciado y expoliado, y la desesperanza de saber que no haber una perspectiva de integración laboral para todas las generaciones jóvenes, y algo que es algo que ya habíamos superado en la Argentina, que es que está volviendo el hambre, ¿no? Es decir, la incapacidad de una familia humilde de garantizarle las proteínas suficientes a sus hijos. Y esos daños que se crean ahora como producto de una decisión política del gobierno de Macri, que si querés ahora hablamos un poco más de eso, aunque haya una recuperación en los próximos años, son heridas que van a tardar mucho en sanar. El daño que se le hace a la mente de un pibito que no tomó la leche, que no comió correctamente durante los primeros años de su vida, son daños muy difíciles de revertir. Mirá, yo no soy muy ortodoxo para decir las cosas, tan tipo un señorito como lo está hablando. Yo creo que la gente está cagando de hambre y que está muy mal, la sociedad en general y la clase media también está muy complicada. Nosotros vemos un dato en Capital, por ejemplo, en Capital Federal, en las ollas populares y en los comedores, empezás a ver que viene gente mejor vestida. Es la clase media baja que se cayó, ¿no? Que se cayó del segundo piso al subsuelo, y cuando te caes así, aparte te duele, porque tenés un sentido de vergüenza y de humillación de no poder ganarte el pan por tus propios medios y tener que ir a un comedor. Cosa que en realidad no tiene nada de vergonzoso, porque para nosotros es un espacio para compartir, es comunitario, pero alguien que no está acostumbrado a eso, lo sufre mucho, lo vive con mucha angustia. Entonces está el daño psicológico que también se produce en esas familias. O sea, además de cagarse de hambre, de vivir encima de la mierda, porque no se han hecho las obras necesarias para absorber a la población que va creciendo. Además de eso, para muchas familias que tenían resuelto eso, ahora es caer al subsuelo. A ver, ¿qué solución vos a este tema? Digamos, a ver, en el gobierno de Cristina Kirchner se le cuestionó mucho, pero Cristina dejó un país desendeudado, sin deuda externa. Había un 7% de deuda externa que había que pagar, pero no era gran cosa, y hoy la cantidad de deuda que pidió la Argentina en este tiempo es un problema. Es un problema. Mira, este gobierno no resolvió ninguno de los problemas que habían quedado del gobierno anterior, que había problemas, no resolvió ninguno, empeoró todo lo que estaba mal y destruyó todo lo que estaba bien. Es decir, este gobierno es el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Macri tomó la decisión de concentrar la economía a un nivel que es inviable para la vida, donde el precio de la leche, el precio de la carne, el precio del pan son producto de una serie de decisiones para beneficiar a un puñado de monopolios, a un puñado de grandes supermercadistas,
bueno, a un puñado de grandes medios de comunicación monopólicos en perjuicio de toda la industria nacional, de todas las empresas familiares, de todo lo que era esa red que se había creado en los últimos años de emprendimientos que habían podido consolidarse durante los años de crecimiento, sin desconocer que hay y hubo muchas deudas pendientes, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Cristina terminó con un índice de pobreza real, no del INDEC, de alrededor de 24 puntos. Es muy alto. Bueno, ahora tenemos 33. Es decir, 9 puntos más, que son millones de personas. A un tipo que miró una cámara como esa y dijo pobreza cero. Dijo, acá no va a haber más pobres en la Argentina, mintió. Ahora vos me preguntás cuáles son las soluciones que nosotros vemos. Lo primero, desde luego, retrotraer todas las medidas de concentración económica y de entrega que hizo Macri, y eso implica cambiar el modelo económico. Este modelo económico ya no se aguanta, tiene que cambiar inmediatamente. Y después hay una serie de cuestiones que hay que resolver con distintas medidas. La indigencia, que es el peor nivel de la pobreza porque no te puedes alimentar, que creo que está en 7 puntos, la indigencia se puede resolver focalizadamente, identificando a esas 500.000 familias donde están los núcleos más estructurados de la pobreza. Y después nosotros apostamos a lo que llamamos el programa de las 3T, tierra, techo y trabajo, que es una pequeña reforma agraria para garantizar, sobre todo en las otras provincias donde la mayoría de los productores no son propietarios de la tierra y que podrían serlo fácilmente, podrían acceder fácilmente pagándola en cuotas, y volver a poblar la Argentina, los pequeños pueblos, volver a hacer un proceso de colonización agraria para también descomprimir la presión demográfica sobre las ciudades, el desarrollo de la economía popular, que es el cooperativismo social, que es crear trabajo a partir de la organización comunitaria que se va sinérgicamente uniendo con el sector privado y el sector público para generar un sistema de pleno empleo, y lo que nosotros llamamos el programa de integración urbana de los barrios populares, que es esos 4.600 barrios en la Argentina que no tienen agua, ni luz, ni cloacas, hacer un plan de obras públicas de pico y pala que le dé laburo a todos los excluidos de hoy. No es tan difícil de hacer. Con decisión política se puede resolver, y no vas a resolver el problema de la pobreza de la noche a la mañana, pero sí que varios millones de hombres y mujeres, jefes de hogar, puedan acceder a laburar por lo menos 4 horas por día, con un ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil, que hoy está por debajo de la línea de pobreza, pero que te permite alimentar a tu familia y de a poquito ir saliendo del pozo, ir progresando. Pero a ver, Juan, 4 horas por día es muy poco para trabajar también. Sí, pero y lo digo en sí, términos sí. reales. Es así. Yo trabajo 15 horas por Es día. así. Y a mí, no estoy hablando, a mí me gustaría que todos, no digo que no descansen, el trabajo tiene el derecho, pero tienen que trabajar la gente también. No, pero tienen que tratar de sí, te entiendo. Trabajo genuino, reactivar las pymes, reactivar las empresas. Vos tenés como 2 problemas, ¿no? El sector privado, y vos lo sufrís, bueno, puede ofrecer una determinada cantidad de empleos, pero a partir de la automatización, la robotización, la biotecnología, todas las industrias son cada vez más expulsivas de mano de obra. Es decir, generan una productividad mucho más alta con menos personas por una cuestión tecnológica. Hay nuevas industrias, está claro, están las industrias creativas, etcétera, pero hay una porción de la sociedad, alrededor de un 20-25%, y esto sucede en todo el mundo, que queda excluida del mercado laboral, aún en proceso de crecimiento. Frente a eso hay que desarrollar otra economía, que es una economía que, con una contraprestación laboral, tiene que ser parcialmente subvencionada por el Estado, que no es empleo público, sino pequeños trabajos de obras públicas de las millones de cosas que hay que hacer en este país, desde pintar escuelas hasta cortar el pasto. Mientras más horas trabaje cada persona, menos puestos de trabajo puedes crear. Y nosotros ahora necesitamos un plan de emergencia para sacar a millones de la pobreza en este momento y reintegrar en el sistema laboral a millones de personas que están totalmente paradas. Y ese plan de emergencia para crear 1,5 millones de puestos de trabajo hoy se puede hacer con jornada parcial, porque duplicás la cantidad de personas que integrás. Y de a poquito, cuando vayamos saliendo de este pozo al que nos llevó las políticas de Macri y el Fondo Monetario Internacional, se va a ir reactivando la industria, se van a ir reactivando las pymes, y el propio consumo de esos 1,5 millones de trabajadores que se inyectan en el mercado va a permitir una reactivación que hace que el almacencito o el pequeño secadero de yerba o la empresa que vende un paquete tenga un manguito más y lo pueda invertir por ahí en una publicidad, en un medio de comunicación
provincial, familiar como el tuyo. Juan, se entiende esto y me parece que hay mucha gente que está sin empleo, que busca empleo. Mirá, te doy datos del Dorado. En 2014-2015 habían 1.400, entre 1.400 y 1.800 personas buscando empleo. Datos municipales. Hoy hay 20.000. O sea... Es terrible. Terrible. Es terrible. Y la realidad es cruel. Así es. Cuando uno puede llevar el pan a tu casa, es difícil para... Así es. Para el hombre o para la mujer, digamos, es complejo. Y, ¿cómo pensás que se paga esta deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿O vos pensás que no hay que pagarla, hay que refinanciarla, hay que sentarse de vuelta con el fondo? Yo creo que lo que sin lugar a duda hay que hacer es anular el pacto entre Macri y el fondo. Porque ese es un pacto que no solamente implica tomar deuda, sino entregarle la política económica a una señora que trabaja en Washington, que casualmente se llama Christine, ¿no? Y que no está muy bien vista en ningún lugar del mundo, salvo en la Argentina de Macri. Entonces, mínimamente hay que anular ese pacto que establece una serie de lineamientos de política económica donde ni siquiera se puede controlar el dólar o se puede intervenir en el comercio exterior para que no destruyan la industria nacional, porque es el plan de los monopolios. Y tiene que ver con que hoy vos tenés en la góndola 2 marcas de leche a 45 pesos cada una y no hay competencia, tenés solamente 7 empresas de yerba que concentran toda la yerba, etcétera, etcétera. Entonces, anular ese pacto es fundamental. Ahora, después con la deuda contraída, bueno, hay que evaluar bien lo que hay que hacer. Digamos, yo me acuerdo que cuando se estaba evaluando el pacto con el Fondo Monetario, una serie de dirigentes sociales, políticos, sindicales, entre los que estaba Axel Kicillof, firmamos una carta dirigida al directorio del Fondo Monetario Internacional diciendo que era ilegítimo el mecanismo por el cual se toma esa deuda. Es decir, el gobierno de Macri no pasó la deuda por el Congreso y por la forma en la que tomó el crédito, la verdad que es muy cuestionable desde el punto de vista legal si él tenía legitimidad para firmar ese acuerdo. Por lo tanto, como mínimo va a haber que anular el pacto y renegociar. Después hay que ver qué respuesta hay del otro lado, digamos, ¿no? Porque si del otro lado hay voluntad de darle un respiro a la Argentina, bueno, se puede ver de hacer una renegociación que sea en beneficio de los argentinos. Pero si del otro lado hay una rigidez absoluta, seguramente va a haber que buscar otro tipo de alianzas internacionales en un mundo multipolar, donde no solamente en Washington se dirimen las cuestiones, sino que hay otros polos de poder, los BRICS, existe China, existe la India, existen otros sectores con los que la Argentina puede complementarse aún mejor que con los poderes financieros internacionales para desarrollar su industria, su agroindustria, desarrollar su modelo económico-social y sobre todo garantizar que en un país donde producimos alimentos para 400 millones de personas, bueno, todos podamos tomar leche, todos podamos comer carne, todos podamos comer pollo y que no haya, como sucede hoy, que es increíble, la mitad de los pibes malnutridos por desnutrición o por obesidad porque comen o mucha harina o no comen nada. En estos momentos en la Argentina se está produciendo el Congreso de la Lengua Española, donde nosotros tenemos lenguas muy ricas, digamos, el guaraní, en nuestra región, tenemos lenguas, lo digo esto, sí, autóctona nuestra. ¿Qué opinión tenés vos que venga el rey de España a sacarse la foto, el modelito y...? Mira, yo con el rey de España no tengo ningún problema. A mí lo que me da bronca y vergüenza como argentino es el espíritu de cipayo que tiene Macri. Porque está esperando que venga alguien con una coronita imaginaria para arrodillarse y degradar a la Argentina. Porque su rol como jefe de Estado y como representante del Estado argentino en el exterior es realmente lastimoso. Es una persona que es al revés de cómo hay que ser, digamos, ¿no? Arrastrado con los poderosos y soberbio con los humildes. A mí la verdad, ya hasta algo que es negativo para una persona, pero me parece que le pasa a muchos argentinos ya. Lo escucho, lo veo y me da una mezcla de bronca y de vergüenza. Desde luego creo que expresa también el carácter neocolonial del proyecto que Macri encara, que es todo lo contrario al proyecto de San Martín, que tenía que ver con una patria justa e integrada, con lugar para los pueblos originarios, con lugar para la
autóctono, con lugar para lo criollo, con lugar para la cultura popular, y no todo el tiempo mirando a Europa o a Estados Unidos como únicos caminos o modelos posibles, cuando desde luego los intereses de los Estados Unidos y de España a veces son convergentes, pero otras veces no, con los de la Argentina. Así que la verdad es que mi sensación es de vergüenza como argentino y como ciudadano y como militante, ya un poquito de bronca también, porque estos niveles de desidia y de mala leche, y combinados con lo arrastrado que es el presidente que nos tocó y que lamentablemente eligió nuestro pueblo democráticamente, que es la parte buena de la historia, que todavía tenemos un sistema institucional que más o menos funciona, a pesar de que hay una mafia en Comodoro Pi que maneja el gobierno y que quiere proscribir a la principal candidata de oposición, que es Cristina, y que es la esperanza de millones de argentinos de poder vivir de nuevo en un país con oportunidades. Bueno, ahora la posibilidad en agosto y luego en octubre de revertir esta situación en las urnas. Juan, ¿vos pensás que Cristina va a ser candidata? Sí, yo creo que va a ser candidata y que va a ganar y que y va a ser un muy buen gobierno. ¿Por qué pensás eso? Pienso que va a ser candidata porque Cristina tiene muchos defectos, como tenemos todos, pero tiene algunas virtudes indiscutibles. Una es que tiene mucho coraje y frente a estas provocaciones constantes sobre ella y su familia, lejos de irse para atrás, ella va a tomar fuerza, va a tomar envión, y aunque la corporación política, incluyendo varios de los que probaron las mieles del poder durante el gobierno anterior o estuvieron en el calor de estufa de los despachos oficiales y luego traicionaron a Cristina, aunque la corporación política, la corporación judicial, gran parte de los medios de comunicación la ataque constantemente, ella sabe que hay un sector muy grande del pueblo, yo creo mayoritario del pueblo, que quiere que ella vuelva, sin los corruptos, sin los hipócritas, con gente nueva, con ideas nuevas, con una nueva versión y mejor versión de ella misma, pero con su coraje, con sus convicciones y con la certeza de que entre el pueblo y las corporaciones ella siempre eligió al pueblo. Cuando vos hablás de Cristina, no estabas muy cerca de Cristina antes, ¿no? No, yo sí. ¿Hace cuándo te empezaste a acercar a Cristina? Mira, básicamente cuando yo estuve mucho en Brasil, estuve mucho con Lula por mi rol en los movimientos sociales y vi muy de cerca el proceso de proscripción de Lula en Brasil. Es decir, cómo un señor que se las daba de honesto, que era Moro, que decía que no tenía nada que ver con la política, que lo suyo eran los expedientes, proscribió y encarceló a Lula para diseñar el escenario electoral y de esa manera logró poner a un psicópata de presidente como Bolsonaro para aplicar políticas neoliberales, porque más allá del discurso de derecha, todo eso es chamullo. Lo importante ahí es la plata, y lo que hizo fue entregar las reservas petroleras, destruir el sistema laboral brasilero, destruir las industrias, está haciendo mucho daño Bolsonaro. Y este señor Moro, que era un juez imparcial, al día siguiente pasó a ser ministro. Bueno, lo mismo están haciendo Bonadío y Stornelli en la Argentina, están tratando de generar una situación de proscripción de Cristina, y cuando yo vi eso, a pesar de que yo nunca fui kirchnerista, y no soy kirchnerista, porque kirchnerista es casi una, digamos, es decir, una adhesión total, ¿no?, o muy fuerte a las medidas que tomó Cristina. Y yo en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no estoy de acuerdo. Y siento que tengo la libertad y la fuerza política que estoy coordinando, que es una fuerza nueva, que es el Frente Patria Grande. No estamos de acuerdo con tener que ser soldados, ni obsecuentes, ni aplaudidores. Planteamos nuestras críticas, pero tampoco vamos a escondernos en el momento que la están persiguiendo, no por algunas cosas malas que tal vez hizo la gente que estaba con ella, sino por las cosas buenas que hizo. Porque a ella la persiguen por las cosas buenas que hizo. La persiguen por haberle sacado a los privilegiados, sacado a las corporaciones monopólicas y permitido el desarrollo de oportunidades para las mayorías populares. Uno a veces cuando habla de, o se habla de vos, se habla mucho de tu amistad que tenés con el Papa. ¿Cómo comienza tu amistad con el Papa
¿Y por qué crees que en el único lugar en el mundo que se lo cuestiona tanto al Papa es en Argentina? Yo lo conozco a él como militante social en un momento en el que estábamos peleando por becas para los hijos de los cartoneros, en el año 2005, porque los cartoneros iban a laburar con los pibitos, pues no tenían dónde dejarlos, iban de noche a laburar con los pibitos. Algo parecido a lo que pasa un poco acá en el tabaco, ¿no? Que el papá está laburando ahí en el galpón y están los pibitos laburando en el tabaco, y después las grandes empresas tabacaleras se llenan la boca hablando de que tiene todo el mundo blanqueado, o peor, persiguen a los padres que no tienen una alternativa mejor para los pibes. Entonces nosotros estamos planteando cuál era la solución para ese problema. La solución era poner becas y escuelas nocturnas, porque los cartoneros en Buenos Aires laburan de noche, ¿no? De 6 a 11 de la noche, a la hora que se saca la basura. Y hicimos un amparo, yo me había recibido abogado, nos fue bien con el amparo, y el gobierno de la ciudad, en ese momento el gobierno de Ibarra no era Macri, no quiso cumplirlo. Y Bergoglio hace una misa, él, yo no lo conocía, sin que nadie le pida, y en la homilía de la misa, él hace una defensa muy fuerte de nuestro reclamo, diciendo que era no me acuerdo las palabras que utilizó, pero que era una obligación ética, cristiana, elemental, resolver la situación de esos pibes. Bueno, y a partir de ahí nos conocimos y fuimos estableciendo una relación. Después yo en los primeros años del pontificado de él colaboré en la organización de 3 encuentros de movimientos populares, uno que se hizo en Bolivia, otro en Roma y el tercero también en Roma en otro lugar. Y me designaron consultor ad honorem de un organismo del Vaticano, pero eso no fue el Papa, sino un cardenal africano que se llama Turkson, que también es amigo y es una persona con la que compartimos visiones de algunas cuestiones sociales, ¿no? Ahora, jamás, ni a mí ni a nadie, y mucho menos siendo Papa, Francisco nos dio indicaciones de qué teníamos que decir o pensar en términos políticos. Eso es una estupidez, pensar que está preocupado por el armado de las listas de concejales de El Dorado, ¿no? ¿Por qué esa obstinación de algunos del gobierno nacional, claramente, de Durán Barba, de Macri, de Marcos Peña, por jorobar al Papa Francisco? Porque el mensaje del Papa Francisco, que no está dirigido a la Argentina, sino a toda la humanidad, es un mensaje, esta es mi interpretación, que contradice el capitalismo salvaje y neoliberal y la cultura del descarte. Y se sienten tocados, se ponen el sayo, ¿no? Es como se ponen el sayo y piensan que va direccionado a ellos, cuando ellos son simplemente los ejecutores de una política que se diseña en otro lugar. No la inventó Macri, esta política de concentración monopólica, es simplemente un cipayo. Entonces, tiene esta necesidad de atacar, de agredir, de difamar, de hacer operaciones de prensa, etc. Y por otro lado está también el ombliguismo y la envidia argentina, ¿no? Sobre todo el medio pelo argentino, del típico gorila, ¿no? Gorila en el sentido no político de la palabra, no gorila como radical, sino a ese... Los radicales no son gorilas. Los radicales no son gorilas. Es un pensamiento del campo popular. Sí, sí. No el radicalismo está ligado a Macri hoy. Exactamente. Es otra cosa. Exactamente. No, también y el gorila hay que entender esto. Es cierto, y el gorila no es un antiperonista necesariamente, es una forma de despreciar al que está más abajo, ¿no? Y el que desprecia al que está más abajo, cuando ve que uno que andaba caminando por Flores, de repente es el hombre más admirado de la humanidad. En este momento el líder más admirado de todo el mundo. ¿Y qué es ese líder tan admirado? Puede ser amigo de un cartonero, puede tener un amigo que sea un dirigente social, se preocupa por la gente humilde. Y eso genera una especie de cosa malsana, de tratar de llevarlo al barro de nuestra coyuntura argentina, ¿no? De reducirlo a nuestro propio nivel. Bueno, hay una cosa un poco de esas características, pero yo creo que en el corazón de la humanidad y en la historia del mundo contemporáneo es uno de los indiscutidos grandes que ha planteado con absoluta claridad la crisis socioambiental que atraviesa toda la humanidad en este momento y que requiere un cambio de mentalidad, un cambio de sistema. Nosotros estuvimos haciendo una entrevista a Axel Kicillof en diciembre, estábamos con Maxi ahí, estuvimos ahí en la oficina de él,
Y realmente tiene Segurí un carisma muy parecido al tuyo, ¿eh? Yo lo quiero mucho, Axel. Es un gran tipo, aparte es un tipo que él no lo va a decir, pero... Porque son las ventajas que tenemos los que no estuvimos en política tradicionalmente, entonces tenemos como impunidad y hicimos lo que se nos canta. Pero yo te puedo asegurar que Axel fue un tipo que combatió la corrupción. Un tipo que peleó, porque vos pensás que una estructura de gobierno es como una super empresa con miles de empleados y miles de recovecos y miles de curros y miles de kioscos y no es tan fácil de controlar aunque tengas decisión política. Y hay correlaciones de fuerza. Tiene una complejidad que a veces uno le pone todo al principal dirigente, a la principal dirigenta. Bueno, vos tendrías que haber resuelto esto. No, eso es una cuestión colectiva. Y Axel fue uno de los tipos que, además de tratar de garantizar que en un momento de mucha turbulencia la cosa no se desmadre, peleó mucho internamente contra los chantas, digamos, ¿no? Y eso, que él no lo va a decir nunca, yo lo valoro mucho de él. ¿Y cuál es el lugar político que vos ves que Axel va a ocupar en la próxima gestión del gobierno? Yo creo que hay dos posibilidades, ¿no? Él podría ser un muy buen candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires o podría ser el ministro de Economía. Yo creo que en el próximo gobierno no estaría mal que exista, por ejemplo, la baña que ahora está de moda. Bueno, pero la baña, yo lo digo con mucho respeto. Sí. Cuando vos lo ves a Luis Barrio Nuevo detrás... Y que el argumento para no estar con Cristina sea la ética con Barrio Nuevo al lado, suena raro, suena raro. Lavagna como presidente no va, está inflado por el círculo rojo, como por las corporaciones, tiene muy poca intención de voto, es un blef del círculo rojo para tratar de jorobarla a Cristina. Pero podría ser un buen ministro de Economía. Podría ser porque genera en algunos sectores del empresariado nacional cierta tranquilidad de esa fantasía que metió alguno de que Cristina, no sé, se le va a ocurrir hacer, qué sé yo, la revolución socialista. No, Cristina lo que plantea es un modelo de naturaleza, un desarrollismo peronista, digamos, ¿no? Industrialista, con los empresarios adentro, no con los empresarios afuera. Esa es la política de Cristina, siempre fue la política de ella. Entonces, un ministro de Economía que no sea el tipo que más me gustaría a mí, pero que pueda juntar a algunos sectores que están más al centro, no estaría mal. Pero a mí me gusta mucho Axel como ministro de Economía. La verdad que me parece que tiene claro el corto, el mediano y el largo plazo de... ¿A dónde ir? Sí, hacia dónde hay que ir, sí, exactamente. Sí. Lo que yo creo que le faltó un poco al gobierno de Cristina, bueno, hay 2 o 3 puntos de crítica que yo hago, pero uno de los puntos de crítica es que hay que comprender algo que es difícil de comprender, que Axel, por ahí por un tema generacional, lo tiene presente y yo lo vengo hablando un poco con él, que el sistema del modelo económico mundial imperante descarta mano de obra, descarta. Es decir, el problema del empleo no es un problema de capacitación, no es que vos no tenés 30 empleados más porque no encontrás gente capacitada, no tenés 30 empleados más porque no los puedes contratar, porque no te da para no puedes hacer esa oferta de trabajo. Entonces, la oferta de trabajo no alcanza para cubrir a la gente que está buscando trabajo. Y hay que construir escenarios alternativos de trabajo, en la economía de los cuidados, en la economía verde, en los cuidados ambientales, en el reciclado, en un montón de sectores que no necesariamente tienen que ser ultra productivos de la perspectiva mercantil, pero que tienen que tener valor social. Y eso tiene que garantizar que no haya ningún argentino, ninguna argentina que viva de un plan, que viva de un subsidio, sin ser un trabajador dignificado por su salario. Y en ese programa de generación de trabajo autogestivo, cooperativo, comunitario, es donde yo creo que hay que poner un eje fuerte en conjunto con el desarrollo de los sectores industriales y de nuevas tecnologías y de la industria audiovisual, etc.
Acá en El Dorado, la última encuesta que yo vi, Cristina está midiendo casi el 53-54% consolidados, y Macri está en el 11%. No, Después hay un sector que no está sabiendo para dónde ir, digamos, ¿no? Sí, mira, yo creo que Macri es, digamos, un desastre, es un gobierno horrible, pero tiene una ventajita que es, va a tener mucha plata para la campaña, va a tener apoyo de los grandes medios de comunicación y va a hacer mucha trampa, va a hacer mucha trampa. Y hay que cuidarse el fraude también. Porque ya ha tenido algunas actitudes un poco autoritarias y antidemocráticas, entonces tiene algunas ventajitas que le da su posición de poder y su inmoralidad. Creo que ese sector que dice ni Macri ni Cristina, finalmente una parte importante va a terminar votando con la víscera más sensible, decía el general, va a terminar votando con el bolsillo. Digamos, con la heladera. Claro, que es, pero... Cuando vos abrís la heladera y no tenés nada para darle a tus hijos, también es muy complejo. Es así, es así. Y después hay un núcleo duro, reaccionario, gorilón, que va a votar cualquiera que no sea del campo nacional popular con una perspectiva latinoamericana. Hay situaciones en las que hay que trabajar con, creo yo, que estoy aprendiendo, ¿no? Porque nunca me dediqué a la política partidaria, pero te voy a dar el ejemplo mío acá, ¿no? Acá, bueno, nuestro compañero de toda la vida de esta zona, compañero del MTE, el cachorro de Patria Grande, me presentaron a los muchachos de País, ¿no? Hace un par de años. Y yo me fui encariñando con Cacho, me fui encariñando con sus proyectos sociales. Con Cacho Bárbaro. Con Cacho Bárbaro. Y nuestro frente, nuestra fuerza política, el Frente Patria Grande, acá en la provincia de Misiones, va a jugar decididamente con el Frente Popular Agrario y Social, porque nos sentimos más cerca de eso que de cualquier otra cosa. Bueno, y esto lo anticipo, yo creo que el país puede pelear y ganar la Cambiemos en Misiones. Va a ser muy difícil que le gane la Renovación. La Renovación viene muy consolidada, pero yo creo que el segundo lugar va a estar discutido entre Cambiemos y el país. Bueno, es más, creo que Cambiemos en algunos lugares va a retroceder muchísimo y va a crecer mucho el país en distintos lugares. Acá en El Dorado yo creo que tranquilamente van a poner un concejal. Creo que Tioso anda muy bien, lo digo esto con respeto. Le tienen miedo a Cachorro que sea concejal. También lo digo. Vamos a tratar de que Cachorro sea diputado. Está bien. Pero bueno, en eso están, digamos, viendo, yo lo que observo de afuera. Sí. Para darte datos, más o menos Tioso está acá con un 16-17% de intención de voto. Qué impensado hace un tiempo atrás que tenga. Estamos hablando de una muy buena elección que van a hacer. Sí, sí. Y es, a ver, y lo que te quería decir es, yo apasionadamente apoyo, porque me gusta mucho cómo son, la humildad, la calidad de gente, la calidad humana. Ahora, entiendo que Cristina no tiene que apoyar ni al país ni a la Renovación. Porque ella tiene que juntar a todos. En agosto y octubre tiene que juntar a todos. En unas PASO, en una interna, en lo que sea. Y yo estoy seguro que los que ahora se hacen los distraídos, se hacen los lindos, cuando llegue la hora de la verdad, porque esto se va a terminar definiendo entre Cristina y Macri, porque Macri no va a alargar la batuta, y Cristina, yo estoy convencido de que se va a presentar. Cuando llegue la hora de la verdad, nosotros tenemos que lograr que los votos de la Renovación y los votos del país vayan para el mismo lado, que vayan para Cristina. Y eso se repite en las provincias. Entonces, yo cuando me ha pasado en Córdoba, me ha pasado en otros lugares, nosotros tenemos una visión, si se quiere, a la izquierda del Frente Patriótico que hay que construir, con algunos planteos más disruptivos. Nosotros planteamos una reforma agraria, nosotros planteamos el aumento del presupuesto de sectores vinculados a lo social, cosas que no todos comparten dentro de nuestro frente, por ejemplo, la nacionalización de las empresas de
de servicios públicos. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Nosotros tenemos una determinada visión. Y esa visión en algunas provincias coincide y en otras no coincide con la de los oficialismos provinciales. Pero tampoco somos tontos, y una cosa es que nosotros peleemos con nuestra propia fuerza y otra cosa es que la querramos traer a Cristina a una disputa provincial que después la puede dañar más adelante. Entonces, por suerte, Cacho, Isaac, Cachorro se la bancan solos y, aunque somos todos fervientes militantes de la vuelta de Cristina, vamos a hacer la campaña con nuestro propio cuero y no con el cuero de ella. A ver, yo lo digo esto con absoluto respeto. Yo voy a ser el abogado del diablo también un poco. Tranquilo, no hay problema. ¿Cómo vas a hacer una reforma agraria donde hay tanto poder concentrado en la tierra en pocas manos y en la Argentina se respeta la propiedad privada? Lo planteo. A ver, no lo digo de una cuestión... Mira, la reforma agraria es un proceso que en Europa se produjo de manera absolutamente legal. Porque la reforma agraria no implica una confiscación de tierras. La concentración en 1000 familias de grandes propietarios que acaparan una cantidad impresionante de hectáreas. Y en algunos particularmente que tienen 500.000, 600.000, 700.000 hectáreas, es una cosa que atenta contra la soberanía nacional. Y además atenta contra el desarrollo de nuestro país, porque no podemos tener el 98% de la población concentrada en ciudades. Entonces, el mecanismo correcto es el de la obligatoriedad de desprenderse, o a través del mecanismo de la expropiación, que es perfectamente legal, y que se le paga la tierra. Se le va pagando la tierra al propietario actual, al propietario legal, pero tenemos que tener un proyecto de desarrollo donde no estemos todos hacinados en las ciudades, porque la Argentina es un caso anómalo en la historia del mundo, es un país agropecuario sin agricultores. Solamente en Misiones y un poquito en Corrientes tenés más del 15, el 20% de la población rural. En todo Brasil es 5%. Nosotros tenemos el 4% a nivel país de la población que vive en el campo, y después tenemos algo en zonas periurbanas. Pero además la reforma agraria que nosotros planteamos no es solamente distribuir tierra de los grandes propietarios. Tiene que ver, por ejemplo, con que garanticemos los cinturones verdes de las ciudades para poder abastecer de alimentos sanos y baratos a las familias de los centros urbanos. Y que, por ejemplo, desconcentrar el mercado minorista de los supermercados, que hoy fomentan la monopolización de los productos y eso hace que sea todo carísimo. Entonces, no tenemos tambos. Reactivar los tambos ya tiene que ver con la reforma agraria que nosotros planteamos. Reactivar unos 500 pueblos abandonados que hay en el interior ya tiene que ver con una reforma agraria que nosotros planteamos. Y garantizar que, por ejemplo, en términos urbanos, las 500.000 familias que viven en villas de asentamientos puedan acceder a su título de propiedad y a los servicios públicos, eso es una reforma urbana que nos va a cambiar la vida para bien a todos. No solamente los que viven en las villas de asentamientos, que van a tener seguridad en la tenencia y servicios básicos, sino también los que viven afuera, que no van a vivir muertos de miedo porque no saben lo que pasa ahí. Entonces, poder generar un proceso de integración rápido, velozmente, va a favorecer al conjunto de los argentinos. Tres o cuatro temitas para ir terminando. Dale. El primero. ¿Vos pensás que la agricultura social es positiva y es buena y puede reproducirse el modelo del minifundio que tiene Misiones y tiene 1000 agricultores en el resto del país? Sí. Yo creo que es un buen modelo maltratado, digamos, ¿no? Es un buen modelo que debería tener más apoyo del Estado, porque tiene una función social enorme, que tiene una gran capacidad de reproducirse, y sobre todo reproducirse en la producción de alimentos. Nosotros en la zona núcleo, en las zonas agroexportadoras, no estamos produciendo alimentos, estamos produciendo commodities, estamos produciendo granos, o sea, no estamos produciendo alimentos para el pueblo.
Y las medidas económicas que tomó el macrismo, como por ejemplo permitir indiscriminadamente las exportaciones y las importaciones, con una devaluación atroz, lo que eso ha hecho es transferir toda la riqueza a los grandes exportadores, no a los pequeños. El caso de la leche es paradigmático, digamos, ¿no? No hay leche para consumir en la Argentina y se exportan unos quesos top con la leche que deberían tomar los pibes. Bueno, eso lo tiene que regular el Estado también. Ahora, la mejor forma de regularlo es aumentar la producción. Y el aumento de la producción tiene que ver con cambiar el modelo agrícola, que también es el modelo urbano, que también es el modelo de desarrollo del país. Y un elemento que nosotros lo decimos siempre, digamos, que es una propuesta nuestra, no de Cristina. Nosotros creemos que la capital federal no tiene que estar más en el puerto, que tiene que estar en el norte. Una idea en su momento la tuvo Alfonsín de querer llevarla a la capital a Viedma y a Patagones, digamos, ¿no? Para mí la pifió con el lugar. ¿Y por qué digo en el norte, que tiene que estar en el norte? Capaz que en Misiones, capaz que en Santiago del Estero. Yo también tengo una posición con Misiones que podemos ser independizarnos también del resto de la Argentina. Tenemos 60 kilómetros de frontera con Argentina y el resto frontera con Paraguay y Brasil. Pero va a estar muy vulnerable. No, ya sé, no estoy diciendo también. Es un separatista, esto casi está en el Código Penal, está tipificado. Mirá, Paraguay, Brasil, nuestros socios comerciales, nuestra identidad cultural. Nosotros tenemos una identidad cultural muy fuerte, tanto con Paraguay como con Brasil. Exactamente. Está ahí nuestra identidad cultural. Se habla en la zona de Cacho el portuñol como si fuera algo normal, digamos. Claro. Y Cacho da clases en portugués. Y el guaraní, lo que tenemos sangre guaranítica, hablamos también un portuguaraní bastante... Claro. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos la vecindad con estos grandes aliados que tenemos que tener, ¿no? Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador, etcétera, más cerca del norte que del puerto? Bueno, ¿por qué no cambiar un poco, incluso para cambiar simbólicamente nuestra mentalidad y plantear, tengamos la capital federal en el norte, que es lo que necesita el país poder desarrollarse hacia el norte y hacia el sur? No seguir con esta cuestión elefantiásica del área metropolitana de Buenos Aires, de capital y provincia, que concentran el 40% de los electores y que por lo tanto son lo único que le importa a los políticos. Entonces eso es un modelo de país que eso ya no es culpa de Macri, digamos, ¿no? Macri tiene la culpa de casi todo, de eso no. Es un problema estructural, es un problema que tenemos que cambiar. ¿Vos te acordás que Macri cuando asumió dijo que iba a hacer el plan Belgrano? Sí, hizo un plan Belgrano. Claro. No llegó nunca a Misiones, pero lo hizo. Claro, no llegó a ningún lado. Hizo el plan, no lo ejecutó, digamos, ¿no? Bueno, pero más que lo que tiene que buen falador. ¿Es buen falador? Buen mentiroso. Él... Y prometió unas cosas espectaculares, dijo. Pero no lo digo Pobreza mal, lo cero. digo con respeto. Pobreza cero. Y lucha contra el narcotráfico. Está tratando de llegar, a la pobreza cero. A ver, explícame el chiste. No. Cada día hay más pobres. Claro. En su mente, internamente, él debe pensar que hay menos. Que hay menos, pero bueno, no lo hay. Bueno, no pudo bajar al rey y la reina que tantos quiere del avión porque no tenía una escalerita, así que bajar la pobreza es un poco más difícil. Pero, mirá, el plan Belgrano era una buena idea. No es una mala idea. No, pero hay que llevarla a cabo. Hay que llevarla a cabo. Sí. Entonces, ¿por qué a mí me gusta Cristina y por qué yo le tengo fe? Porque Cristina, los Kirchner en general agarraron una Argentina convulsionada. Entonces fueron adaptando a la situación, fueron adaptándose a las situaciones. Yo creo que este periodo de 4 años de reflexión, de introspección, ¿no? Y de haber visto las cosas buenas y las cosas malas, ha hecho que todos maduremos como pueblo y creo que un nuevo gobierno nacional, popular, latinoamericanista va a ser mucho mejor que los gobiernos anteriores. También Néstor tenía una capacidad increíble de diálogo con los presidentes vecinos. Así es. En el 2005, en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, con Néstor, Lula y Hugo Chávez, cambiaron un poco cambiaron el eje. La mirada
Es cierto. Regional de la Argentina y de la manera de pensar de ese momento. Es cierto que tenemos otro contexto ahora. Y hoy, por ejemplo, digamos, el poder internacional económico está tratando de poner bolsonaros o gente afín en cada uno en la región. Es cierto, y por eso nuestro frente se llama Patria Grande, porque nosotros retomamos ese sueño de Artigas, de San Martín, de la Patria Grande, y no creemos que haya futuro para la Argentina desconectado de la región. Si nosotros ganamos este año, es un punto de inflexión para este Plan Cóndor Light 2.0, porque lo de Bolsonaro no se sostiene, porque la ofensiva neoliberal en la región está entrando en una crisis, y lo que pasa en la Argentina es estratégico. Por eso todavía se lo sostiene a Macri desde los centros internacionales de poder, a pesar del desastre que ha hecho. Entonces, por eso es tan importante, y seguramente va a haber con Uruguay y México un trabajo muy bueno en conjunto. Con Brasil habrá una relación cordial entre estados y una relación político-diplomática conflictiva. Y con el resto de los países de la región, tratar de retomar, con las diferencias que haya, porque tiene que ser una política de Estado la unidad latinoamericana, no puede ser un problema de, de signo político, digamos, signo ¿no? político, sí, o de sí. simpatías ideológicas. En eso estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que tenemos que mirar más a nuestros vecinos que al viejo continente o a Estados Unidos, digamos. Claro, pero si tenemos la capital en un lugar que tiene el puerto ahí, que es la única ciudad del mundo que tiene un aeropuerto en el medio. Yo quiero sacar ese aeropuerto, el del Aeroparque. Newbery. Sí, y hacer viviendas, 40.000 unidades de viviendas mirando al Río de la Plata para alquiler social, que es un drama en la ciudad de Buenos Aires, que la gente no puede alquilar. No puede alquilar. Te sacan el 60% del sueldo alquilando. La clase media te estoy hablando, ¿eh? O sea, no, el hijo de una pareja de profesionales no tiene posibilidad de acceder a una vivienda. Digamos, ¿no? Es un país... bastante loco el loco, tema, pero es loco. Pero es la realidad. Y tener la capital en el norte. Ahora, por ahí yo no tengo razón. ¿En qué lugar del norte? Mira, yo creo que tiene que ser... Es para discutir. Es para discutir. Pero yo creo que hay razones históricas, geográficas, geopolíticas para buscar algún punto en el norte que garantice esa perspectiva de mirar de nuestros vecinos y no hacia Estados Unidos o hacia Europa, como vos decías. Ahora, puede ser que yo no tenga razón. Pero es algo que hay que debatir. O sea, no puede ser que en la agenda lo único que esté sea el escandalete de la semana que sale en TN o en la revista Noticias. Tiene que quedar en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, pero discutamos por qué. No demos por hecho que la Argentina tiene que tener el 50% de su población ahí y que el campo tiene que estar todo vacío, digamos, ¿no? Porque si no pensamos en políticas estratégicas, nunca vamos a enderezar el barco. Siempre estamos en la coyuntura. Vos hablás mucho de la integración de la gente que vaya al campo, a veces con nuestra identidad, que nos gusta la ciudad, a veces es difícil ir a vivir al campo. O a la chacra, como le llamamos nosotros acá, no es tan fácil. Es cierto, pero se da un fenómeno muy interesante, que en Córdoba se ve. Y que yo cuando era más pibe, yo siempre fui un militante muy estructurado, digamos, muy disciplinado. Y yo pensaba que era, le decía, una hippieada. Que eran pibes de clase media que se iban a vivir al campo. Miles de pibes de clase media se iban a vivir por la zona de La Falda, el Uritorco, etc. Estos hippies, qué sé yo. Después le empecé a prestar más atención al fenómeno. Mira, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en la ciudad de Córdoba, no se puede vivir más. Estás 2 horas para ir al laburo, trabado en el tránsito. Nadie quiere vivir así. Y hay un montón de gente que está buscando otras alternativas que, desde luego, no es carpir en el monte a 150 kilómetros del hospital más cercano, pero que bien puede ser pequeñas ciudades, pequeños pueblos, pueblos con integración en chacras mixtas, etcétera, pequeñas colonias, porque hoy hay formas de comunicación digitales, audiovisuales, que permiten estar integrados sin necesidad. Mirá, yo tardo más en llegar desde mi casa, yo vivo en Bulón, en el conurbano,
un día de mucho tránsito, llegar al centro, tardo 2 horas, tardo más que llegar a Misiones, en un avión, digamos. Claro. O sea, y son 2 horas que estoy sufriendo en el tren, en el colectivo, en el subte o en el auto, y eso destruye la calidad de vida de la gente, digamos. Y la gente se pone violenta, se pone mal y se enferma también. Te consulto para ir terminando y ¿qué tipo de música te gusta? Me gusta la música clásica y me gusta el rock nacional. Digamos, música. Yo, anécdota de la vida nomás. Yo antes de casarme, mi mujer escuchaba mucho música clásica. Y yo escuchaba. Cuando me casé, pues nunca más escuché, pero es una cuestión. Soy chamambecero, entonces es medio complejo. Para quedar bien en ese momento uno tenía que claro, bueno, pero yo para quedar bien tendría que decir que me gusta el folclore. Nah. Y mi mujer es del folclore, es bailarina, bailó mucho tiempo en una compañía de folclore estilizado. Pero como yo siempre quise tocar la guitarra y nunca me salió, quedé como resentido con el folclore. Así que escucho rock. Juan, ¿cuál es tu idea, tu vocación de ahora en más en la política, digamos? Porque venir de lo social y ahora te vas a la política. ¿Cuál es tu... A ver, ¿te vas a hacer feliz? ¿Te vas a estar entrando en el barro? Cuando vos estás en política, la gente... es diferente a lo social, te van a tirar por ahí con algún carpetazo, con algunas cuestiones. Es como que tirás un poco tu cuero a... Y mira, 2 o 3 cosas que tengo pensadas, ¿no? A mí me gusta de nuestra generación, y es algo que espero que se mantenga, que no ande especulando todo el tiempo. Nosotros empezamos a acompañar a Cristina en el peor momento. Es decir, nos peleamos durante todo el tiempo que tuvo poder y cuando estaba destrozada dijimos, ahora la queremos. Y nos gusta estar con los caídos a nosotros. A mí no me gusta, yo no quiero ser candidato, no me gusta. Me parece muy bien que otros lo sean, No es una crítica, no me creo que soy más bueno, más malo, nada. Pero quiero promover a la juventud, ¿no? A compañeros que vienen de las organizaciones sociales, que haya representación política de los pobres, porque una forma de luchar contra la pobreza es darle poder político a los pobres, que haya nuevas experiencias políticas en la Argentina. Y hoy tengo un objetivo muy de corto plazo, que es que entre todas las argentinos y argentinas honestos, de buena voluntad y solidarios, saquemos al sinvergüenza de Macri de la Casa Rosada y que no vuelva a haber un gobierno de estas características nunca más en nuestro país. Así que con eso me conformo y después de las elecciones te cuento si se me ocurre alguna otra cosa. No, está bien. Gracias, Juan, por venir a acompañarnos hoy a la tarde. Gracias a vos por el tiempo. Te vamos a regalar un libro, que son artistas de nuestra región. Muchas gracias. Y bueno, y un avirome. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por Muchas venir a gracias. compartir con nosotros. Estábamos con Juan en este momento compartiendo con él. Hoy van a hacer el lanzamiento de Patria Grande acá en la Plaza Sarmiento, dentro de un rato. Así que éxitos y bueno, y Cachorro tiene posibilidad, Está aprendiendo él. Está aprendiendo. Él está muy comenzando, no le gusta, él no discute, él está muy pacífico. Bueno, pero eso está muy bien. El Cachorro es muy bueno, muy inteligente, muy comprometido, un tipo honesto y muy buen profesional, es abogado. Vamos a tener que hablar con Cacho un poco. Porque a Cacho yo le dije, porque yo le dije a Cacho, Cacho, yo te banco de corazón. Porque vos sos un gran tipo, vos sos un tipo honesto. No me interesa nada de las listas para el Frente Patria Grande. Pero ahora me empezó a dar como ganitas de pelearle el tercer lugar ahí. No, el primero. No, el primero ya lo tiene ocupado con otro compañero. Y después viene una mujer y después vamos a ver si lo enganchamos a Cachorro. Y el tercero tiene que ser Cachorro. Ustedes van a meter 4/5 diputados, así que el tercero está bien para Cachorro. Pobre Cachito. Sí. Yo te diría el primero, pero... Todos decimos lo mismo hasta que hay que cerrar las listas. Sí, el tema es que Cacho es muy verticalista, solo él quiere decir. Él es muy cachista. Así que bueno, ojalá que Cachorro, entonces vamos a tener varios candidatos a diputados del Dorado, Así que...
Muy bien. Bueno, el dorado al poder. Oye, el problema es que tenemos que ojalá que nos vaya bien a todos los argentinos y esto. Obvio, obvio. Eh, Es así. y a mí me gustaría mucho, esto lo digo en términos personales, hacer una entrevista a Cristina. Una de las cosas que más, hoy lo hablaba con una persona, que hizo Cristina y Néstor fue que los jóvenes creyeran de vuelta en la política y que empezaran a militar de vuelta. Es así. Y eso realmente es un nivel Es así. muy, pero muy bueno. Sinceramente, Es cierto. hoy la militancia joven que hay es gracias a Cristina y a Néstor. Es cierto, es cierto. Y tanto los que estuvieron con ellos como los que no estábamos con ellos, porque hubo una reivindicación de la política en su conjunto. Claro. La política dejaba de ser mala palabra y pasaba a ser una forma de transformar la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, en eso empalmamos con la prédica de Néstor y Cristina, en otras cosas disentimos, pero con la patria en peligro tenemos la obligación de unirnos y pelear juntos para sacar a la Argentina de este pozo. Gracias, No, gracias a vos. Juan, gracias Cacho, Cacho Bárbaro, el amigo, Cachorro también ahí, muchísimas gracias a todo el grupo Patria Grande y le deseamos éxitos. Gracias, que sigan en Radio Show ahí en la conexión directa y siguen en Canal 9. Gracias, hasta luego.